Seguramente las autoridades no te van a decir que en el fuego se quemaron 2 billares. ¿Qué le parece a usted la destitución de la coronela que estaba al mando, que tenía menos de un mes? Ojalá los periodistas de este país le exijan a las autoridades dominicanas que hagan público el informe de inteligencia que ella presentó. Ahí hay explotación sexual, ahí hay secuestro, hay de todo. Seguimos insistiendo que La Victoria hay que cerrarla definitivamente y convertirse en un museo o entregárselo a Hogares Crea, no sé. ¿Cómo usted ve el hecho de que no se haya activado las parras? La delincuencia arrodilló a las autoridades. Yo hoy me siento avergonzado de ser dominicano. Amigos, bienvenidos a esta entrega. En nuestro espacio recibimos a Juan Dionisio Rodríguez, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y diputado nacional por el Frente Amplio. Él maneja muy bien la situación que se dio en la cárcel de La Victoria y tiene muchos datos que desea compartir con todos ustedes. Bienvenido. José, para mí es un placer, primero felicitarte en tu día. Gracias. Y segundo, estamos aquí para informarle, decirle la verdad al pueblo dominicano porque dijo una vez un gran filósofo, Epíteto, lo que molesta a los seres humanos no es lo que hacen, sino lo que dicen. Y cuando uno dice la verdad, uno está contribuyendo a mejorar el sistema penitenciario en la República Dominicana, pero además enseñar que diciendo la verdad las cosas se pueden resolver. Así es. Y yo me identifico con usted, con su causa, porque decía previo al inicio de esta grabación que usted es un hombre de acción. Y a veces los políticos dominicanos son políticos de boca. Y tú lo ves que de boca dicen muchísimas cosas, pero cuando llega el momento de la acción no existen. Sin embargo, usted no es así. Vimos que usted la semana pasada estaba pidiendo la demolición de la cárcel de La Victoria. ¿Qué hallazgos usted encontró luego de ese incendio que, según las cifras oficiales, le cobró la vida a 13 personas? Mira, nosotros cuando pedimos que La Victoria había que cerrarla, hace mucho que La Victoria debió de ser cerrada, porque La Victoria es el centro más grande, como una penitenciaría nacional. Vienen internos o reclusos o presos de todo el país. Pero además es un antro de corrupción, que es el fundamento de toda la corrupción, de todo el sistema penitenciario, Pero no solamente eso, sino que La Victoria es un factor de delincuencia fuera de La Victoria. Es decir, en La Victoria hay estructura de sicariato, de narcotráfico, de extorsión, de secuestro, que funcionan en La Victoria, que tienen su estructura montada en La Victoria para actuar fuera. En La Victoria hay estructura de gente que quieren mandar a matar a alguien, hablan con alguien en La Victoria y en La Victoria hay una estructura que ordena a su gente que tienen fuera a actuar contrario a la ley. Y todo ese entramado de negocio que se da en La Victoria, que nosotros decimos, y no estamos hablando mentira cuando decimos que La Victoria maneja más de 100 millones de pesos, que por eso nunca podía estar en el sistema penitenciario, porque todo lo que se da en La Victoria es con la componente de los internos y de las autoridades. En La Victoria hay todo, hay hasta banco, lo hemos dicho. Hay negocio, hay peluquería, hay lavandería, hay de todos que generan mucho dinero, que generan alrededor de 5 millones semanales. Es decir, que generan 1 millón de pesos casi diario, se genera en La Victoria. Y eso es corrupción por todos los lados. Ahí hay explotación sexual, ahí hay secuestro, hay de todo. Pero además, la mayoría, la mitad de los presos de La Victoria tienen pena cumplida. Hay envejecientes, hay personas con problemas mentales, hay de hecho 28 internos con problemas mentales y 3 de ellos con gravedad. Hay 126 envejecientes, de los cuales 81 que fueron muy afectados por lo de incendio. Y hay gente hasta de 82 años. Pero eso que cumplieron, ¿por qué no salen? ¿Porque no han completado algún proceso judicial o porque desean mantenerse
en los negocios internos? Bueno, hay las dos cosas, porque hay familias que viven de lo que tienen preso en La Victoria. Es decir, hay presos, hay internos que mantienen su familia, su mamá, su mujer, su padre, y que están presos. Salir de ahí es llevar a la crisis y a la quiebra económica a su familia. Por eso nosotros le pedíamos que no solamente era ayuda psicológica, que fuimos a llevar ayuda psicológica. Y quiero agradecerle públicamente a Janoy Vargas y al doctor García Ramírez de CONAPET, a Mercedes Amili Pérez, la viceministra de Interior y Policía, que conoce la realidad, porque desde el 2005 nosotros con ella hemos estado estudiando el tema penitenciario, por su ayuda de psicólogo y otra ayuda, y de buscar también ropa para los que trasladaron para la San Francisco y para los que trasladan para el Penito de la Vega. Y para los que ya están siendo trasladados en todo el país, nosotros tenemos la lista de los traslados, por si algún familiar está preguntando, quiere saber qué ha pasado con su familiar que está en ese estado. Entonces, nosotros seguimos insistiendo que La Victoria hay que cerrarla definitivamente y convertirse en un museo o entregárselo a Hogares Crea, no sé. Y agradecer de hecho a la Procuraduría General de la República que la ha cerrado técnicamente. Un cierre técnicamente significa de que se va a reducir hasta 4.000 en el momento del incendio. La Victoria, según los datos oficiales, La Victoria tenía 6.737 internos. Y eso se va a reducir a 4.000 y se va a prohibir nuevos ingresos. Entonces, ese es un cierre técnico hasta que las autoridades decidan cerrarla definitivamente, que es lo que hay que hacer con La Victoria, convertir eso definitivamente en otra cosa. ¿Y qué le parece a usted la destitución de la coronela que estaba al mando, que tenía menos de un mes, que fue separada de sus funciones y que estaba tratando de controlar parte de esas estructuras internas que habían allí? Mira, si yo hoy siento alguna indignación, es por lo que le acaba de pasar a María Isabel Gil Morales, la coronela Gil Morales, que yo digo que esa mujer tiene unos ovarios más grandes que la catedral, porque ella fue con la determinación. Esa mujer, hoy la República Dominicana debería de estar haciéndole honor. Y se demuestra que este país, que los poderes fácticos, la corrupción, la impunidad, son más fuertes que la integridad, la moral, la conducta. Es decir, las autoridades dominicanas se arrodillaron ante el narcotráfico, ante la delincuencia, y demostraron que no tienen el valor ni la capacidad para enfrentar los males de La Victoria. Esa señora estaba en la intención y en 20 días estaba empezando a romper toda esa estructura mafiosa. Seguramente las autoridades no te van a decir que en el fuego se quemaron 2 billares. No te va a decir que se quemaron en el fuego. 2 billares. 2 billares se quemaron en el fuego. Y de hecho todavía seguramente quedan 5 más. Y le puedo decir los lugares en que están cada uno de ellos, para que el nuevo coronel Valle, si es verdad que él fue a Resolver Valle, y lo primero es que vaya y lo desbarate, que vaya a Laca, allá hay uno. ¿Y qué otros negocios ella fue desmantelando? Ella fue identificando todos los jefes, porque en La Victoria, como en cualquier barrio, todo espacio tiene un valor. En La Victoria, 1 metro tiene un valor económico. Un nicho tiene un valor, un comercio tiene un valor, un negocio tiene que pagar impuestos en La Victoria. Todo lo que se entra en La Victoria hay que pagarlo. Y los presos tienen que vender, tienen que tener protección en La Victoria. Si tú no tienes protección en La Victoria, a ti se te explota sexualmente, a ti se te denigra sexualmente y contigo se hacen lo que quieran. Entonces, ella fue a desmantelar eso, a darle dignidad a los reclusos menos poseídos y a enfrentar
la delincuencia que genera más de 1 millón de pesos diarios. Ella fue a desmantelar eso. Y empezó a desmantelar eso. Lo que pasa es que eso tiene un componente con las autoridades. Es decir, eso es un ganar-ganar. Ganan algunos presos, los famosos prebotes, y ganan las autoridades. Y entonces, en ese ganar-ganar, ella fue a enfrentar esa situación. Y hoy, ella fue destituida y ojalá, pero no lo van a hacer. Ojalá los periodistas de este país, le exijan a las autoridades dominicanas que hagan público el informe de inteligencia que ella presentó. Que lo hagan público. Porque ella ahí describe lo que ella estaba haciendo. Que lo digan. Yo reto a las autoridades que hagan público el informe de ella y los informes que ella presentaba. Porque ellos lo tienen, porque ella es una militar y tiene que informarle a sus superiores. Entonces, los periodistas honestos, que son muchos, y las periodistas de este país, deben de exigirle a las autoridades que le entregue el informe que ella presentó. Y que le digan por qué la destituyeron. Porque vamos a decir que la destituyeron por el incendio. Y que el incendio lo provocó los cables, la energía, pero ella no es electricista. Hay que decir que ellos instalaron un transformador de mayor potencia y el conato de incendio también se dio, que se iba a dar en la celda de los veteranos. Fue también fruto porque esa fuerza de energía con cable, ese cableado, porque la Victoria los cables lo hacen los presos y se cruzan. Además, si tú vas a la Victoria, no hay ninguna diferencia que tú vayas al kilómetro 8 de la Independencia o a Guachupita o a Gualey. Tú vas a ver la celda con cartones, con playbook, con sábana y con cosas inflamables que se prenden fácil. Por eso el fuego se extendió tan rápido. Y aunque se inició en la celda 3 y 4, afectó la celda 1 y la 2 y hasta la celda 7. Y tumbó toda esa parte. La celda 1, 2, 3, 4 y 5 hay que destruirla, quedaron inservibles y otras fueron afectadas. Entonces, cuando nosotros pedimos la demolición de la Victoria, hay que agradecer la decisión que se cerrara técnicamente. Era porque nosotros sabíamos o conocemos el sistema penitenciario, que no es la Victoria nada más. Aunque hay avance en el sistema penitenciario, porque hay ejemplos. ¿Por qué no tomamos el ejemplo? Ara Nacional es un ejemplo. Lo que hizo el ex vicepresidente de la República y que por suerte se le ha dado continuidad en Salcedo. La combinación de la rehabilitación de los internos con la producción agrícola, eso, y la producción manuales que hacen la interna que están en Salcedo, hay que verlo. A raíz de la visita de nosotros varias veces a la cárcel de Rafael Salcedo y la intervención también del senador de Santiago, se logró conjuntamente con la Comisión de los Derechos Humanos y la Dirección Penitenciarias de que hoy los internos de Rafael Hombre estén produciendo producciones industriales. El saco con la que yo fui el 16 de agosto a la Cámara de Diputados, me lo hizo un interno de Santiago. Es verdad que me le faltó un poquito de tela porque que se le perdió un pedacito, sí. pero fue un saco bien hecho. Es decir, que en las cárceles hay mucha inteligencia, hay mucho conocimiento, que ese conocimiento y esa inteligencia hay que ponerla
al servicio de la sociedad. Aquí todos los uniformes escolares, todos los uniformes de los militares y los zapatos de los militares deberían de estarse haciendo desde la prisión. Todos los inmuebles que necesita el gobierno deberían de estarse produciendo en las cárceles. Lo que pasa es que aquí todo lo convertimos en un negocio. Es decir, el Estado se convierte en un negocio para el partido que está en el poder y no hay una determinación de romper la corrupción y la impunidad, porque, como dijo un gran pensador, el peso de las tradiciones muertas oprimen el cerebro de los vivos. Y entonces, aunque se quieran revertir de morales, vuelven otra vez a esas tradiciones porque no ha habido una ruptura. Una ruptura. ¿Y usted pudo tener acceso a ese informe de la coronela? Ese es un informe de inteligencia. Nosotros no tuvimos acceso a él porque es de inteligencia, aunque nosotros somos diputados, funcionarios públicos que podíamos y podemos exigirlo como diputados de la nación. No tuvimos acceso, pero sí sabemos, porque conocemos, somos de la Comisión de Derechos Humanos, de que cada vez que se traslada a una persona tiene que rendir un informe. Y usted escuchó una denuncia que hizo Roberto Santana en la que él indicaba que a esos presos que estaban allí en el momento donde se produjo el incendio, en lugar de abrir las puertas, le cerraron las puertas. Obviamente, ciertamente que no hay mucho más fallecido por la intervención rápida de una pala de obras públicas que tumbó una pared para que los internos pudieran salir rápidamente. O sea, que condenaron la puerta. Sí, obviamente. El incendio se dio a las 10 de la mañana. Es de suponer que a esa hora la mayoría de los internos debieran de estar en el patio. Sí. Porque la complejidad y la cantidad de personas que están en la celda, el calor a esa hora le permite y el incendio se dio en el patio. Es decir, que en ese sentido había una lucha de poder ahí. Y es verdad que pudo justificarse lo que ellos dicen en términos de del cortocircuito de la energía eléctrica, pero ahí hubo también manos que lo hicieron posible que más personas hayan fallecido. Porque también en la victoria esa lucha de poder, esa lucha encarnizada, el dinero no tiene amigo a nadie. ¿Y usted cree en las cifras oficiales que ofreció el Ministerio Público o en su informe usted le da la idea de que pueden ser más personas? Nosotros llegamos a la conclusión, dijimos públicamente que los fallecidos son entre 14 y 15. Es posible que hayan más, es posible que sean menos. Hay que esperar qué dice INACI, porque hay cuerpos que quedaron tan calcinados que lo que se le está es tomando sangre a familiares para hacerle prueba de ADN para ver si coinciden con lo que quedó de cadáver, porque realmente, y eso demuestra de que no pudieron salir, porque en ambas celdas ese pabellón tenía 1.800 internos, 1.800. Y en esas dos celdas habían alrededor de casi 500 personas en las dos celdas. Entonces, obviamente que ciertamente hay una sola puerta, pero hay que esperar. Nosotros no queremos especular. Si esa cifra nosotros podemos confirmarla, porque cuando ellos dijeron que eran 11, nosotros dijimos que eran 14 y ya van por 13, o sea que nos estamos acercando a la firma, a la cifra que nosotros hemos dicho. Pero vamos a esperar, porque si las autoridades dicen que al 1 de marzo en La Victoria teníamos 6.737 internos, se supone que ellos tienen la lista. Y entonces se puede determinar quiénes faltan y quiénes no. Que ese es un tema que nosotros en algún momento tenemos que investigar, porque nosotros fuimos a reunirnos con el presidente de la Corte, que para mí uno de los hombres más honestos hasta que no se demuestre lo contrario, el magistrado Cano Alfaro.
y él me entregó la lista de los presos preventivos del Distrito Nacional, juzgado por juzgado, tribunal colegiado por tribunal colegiado, corte por corte, y llegan a 482 presos preventivos del Distrito Nacional. Entonces la pregunta, si tenemos 15.010 presos, ¿dónde están los otros? ¿De qué jurisdicción son los otros? La Suprema tiene que decir cuáles son los jueces que tienen todos esos presos preventivos para que la sociedad le exija a esos jueces irresponsables, porque para que jueces como el que acaba de darse con el caso Medusa, que a un entramado criminal le dan una condena suspendida de 2 años. Eso es una vergüenza, porque no es lo que pide el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es una parte interesada, eso es el juez. El juez no está obligado, el juez no lo liga el acuerdo que hace el Ministerio Público. El juez debe de fallar en función de las pruebas, ¿entiendes? De las máximas experiencias, de la lógica de los imputados, del sentido común y del daño que esa persona le ha ocasionado a la sociedad. Y ustedes saben lo que significa el daño de corrupción de miles y miles de millones de pesos que eso afectaron a las escuelas, a la salud pública, al transporte, a los funcionarios públicos, a la sociedad dominicana, para darle una prisión suspendida por 2 años. Al hijo de Macarrulla Martínez. Pues agarremos todo eso preventivo que está ahí y soltémoslo. ¿Por qué no hacemos eso? Pero más, nosotros fuimos a reunirnos con el director, presidente de Hogares CREA. La mayoría de las personas que están presos ahí son por consumidores. ¿Y qué dice la ley 50/8? Que no deben de estar presos. Porque una persona que ha sido apresada por consumir droga, y ese consumo de droga lo lleva a crímenes, a delitos colaterales, es decir, roba para fumar droga, roba para tener sexo, roba para juego, la ludopatía, roba porque necesita drogas, roba porque en el barrio es un discriminado socialmente porque no tiene el último celular, no tiene el último tenis o la última ropa. El Estado no le provee los medios para tener esas exigencias sociales de que si tú no tienes el último celular, tú eres un perro, que si tú no tienes el último tema, es un perro. Es decir, la sociedad te mete en un estado consumista, pero no te provee los medios para tú cumplir con ese estado. Y entonces tú empiezas a buscar la forma de tener ascendencia social, porque ellos ven que el político, hoy es político, ayer andaba pobrecito y se mete a la política y entonces ya son ricos y ellos quieren seguir ese camino fácil de llegar a la riqueza. Entonces, como no pueden hacerlo políticos porque no tienen las condiciones intelectuales o la que sea, entonces se meten a cometer delitos. Entonces, todos esos consumidores deberían de estar en Hogares CREA, porque así dice la ley, y que el Estado le dé lo que está invirtiendo en ello, que no es nada, se lo entregue a Hogar CREA, para que Hogar CREA pueda tener las condiciones para tener todos esos consumidores que están presos, no solamente en La Victoria, sino en el país. Y un dato que yo quiero, que lo estoy diciendo por primera vez, que es una primicia que te estoy dando, José, y ojalá las autoridades. El promedio de los 25.000, casi 26.000 prisioneros o privados de libertad que tenemos en la República Dominicana son 25 años, 23, 24, 25 años. Juventud. Es la juventud. Y tú sabes que uno de los delitos que ha crecido enormemente es el homicidio. La mayoría de esos jóvenes, una gran cantidad, están presos por homicidio. Sí, que estamos creando una sociedad de asesinos. Nosotros tenemos que pensar qué sociedad estamos creando. Y analizar el pensamiento. Y analizarla, pensar, porque no es el sistema penitenciario, es la sociedad. Y obviamente, como dicen lo que saben, una sociedad la determina el Estado. Es decir, los valores dominantes en una sociedad son los que imponen lo que dominan. Y esos valores dominantes lo imponen quienes dominan a través de la escuela. Dependiendo cómo tú tengas la educación,
así tú vas a tener la sociedad. Y yo digo, ¿por qué aquí no igualamos la educación? ¿Por qué hay gente que tiene que tener una educación como el Caro Morgan o como el Liceo Francés? Y esa misma educación no está en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener esa desigualdad? Por lo menos en educación. Si la ciencia es conocimiento y acción, y es lo único que garantiza que un país pueda desarrollarse, pueda crecer, se pueda proveer los medios, como dice la Constitución, para que pudiésemos aminorar y evitar tener cárceles. Porque yo no estoy de acuerdo con prisión. Yo quiero ser coherente en el sentido de que son 7 medidas que tiene el Código Procesal Penal y la última es la prisión. Los jueces de manera irresponsable es la que me usan. La preventiva. Exactamente. Yo estoy de acuerdo de que a todo el que podamos juzgarlo en libertad lo juzguemos, incluyendo al hijo de Macarrulla. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero si tú me le vas a dar 2 años de prisión suspendida, también dáselo a los que están en La Victoria o a los que están en cualquier otra casa. Y si tú me le vas a dar 2 años y aquellos, porque son desamparados de la fortuna, porque tú lo consideras que no tienen ningún valor social, entonces condéname a la degradación cívica a este señor y dale 2 años de prisión suspendida y condénalo a 10 años de degradación cívica para que él pague. Porque es muy bien que yo me dé, lo que están haciendo los gringos, que yo me robe 1.000 millones y en 2 o 5 años yo voy a estar para después ya disfrutar lo que me robé. Y devuelve una migaja. Y devuelven una migaja. Y lo grande es que uno no sabe de dónde va a parar eso. Porque yo, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, lo digo con toda responsabilidad, yo presenté un proyecto de ley para la administración de bienes decomisados, secuestrados y abandonados. Y ese proyecto de ley, en primera lectura, por lo menos tomaron el principio que yo presenté de reutilización social de los bienes incautados, decomisados y abandonados. Y luego, en la segunda lectura, sacaron todo lo que nosotros presentamos como concepto, un proyecto entero que nosotros presentamos de más de 105 artículos para que los bienes decomisados, los bienes secuestrados y los bienes que tenemos casi 54,000 bienes sean reutilizados socialmente. Todo eso se quitó. ¿Y qué es la reutilización social de un bien incautado, decomisado o abandonado? De que si el crimen se cometió en Elías Piñas, ese bien sirva para fortalecer la comunidad de Elías Piñas. Y que ahí diga, esta escuela la hicimos fruto de que a la organización criminal que existía aquí y a los criminales le quitamos el dinero y construimos la escuela. Porque tú no puedes dejarme al hijo de Macarrulla rico. Como si nada. Y no recibir unas adendas de este mismo Ministerio Público. Claro, que él devolvió lo que le habían dado. Bien, no me lo meta preso. No me lo meta preso, de acuerdo. Pero dímelo a él que él tiene que ir a ganar un sueldo de 30,000 o 40,000 o 100,000 pesos para mantenerse. No me lo dejes con un peso. Pero, vuelvo a reiterarte, la lucha contra la corrupción y la impunidad aquí, los poderes fácticos, son demasiado fuertes. Pero vamos a reintroducirlo. Y esta misma plataforma se compromete con usted, con esos veedores sociales que están detrás de cámara, para que juntos se vea que hay un respaldo ciudadano en favor de esas iniciativas. ¿Por qué? Porque yo me he enterado de que muchos de esos bienes también, luego que son incautados a narcotraficantes y que están bajo la administración de la Procuraduría, usted ha sabido que se pierden, porque caen a veces en algunas torres donde hay que pagar un mantenimiento y ese mantenimiento no se pagó, y después que el ministerio incautó ese bien que cuesta millones de dólares, se pierde por simplemente no alquilarlo, por no venderlo y por no pagar un simple mantenimiento. Mira, al 2023 teníamos 54,000 bienes incautados, incluyendo aviones, como 37 aviones, barcos,
más de 2.000 inmuebles, casi 10.000 vehículos y no se sabe cuántos millones de dólares, porque de eso nunca se ha dicho, relojes, chivo, vaca, cosecha. ¿Dónde están esos bienes? ¿En manos de quién están? En manos de algunos fiscales también están. Y en manos de algunas otras autoridades. ¿Dónde están entonces? Pero yo te voy a decir otra. Yo, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, que si la sociedad entiende que yo debo de repetir como diputado nacional, voy a ser candidato de nuevo. Yo presenté un proyecto en el 2022 para la creación de una jurisdicción especializada para perseguir los crímenes y delitos de corrupción administrativa. Tú ves cómo hay un tribunal especial de tránsito y un tribunal de niños, niñas y adolescentes. Nosotros planteamos un proyecto de ley que está ahí y que lo vamos a reintroducir de nuevo, pero la Comisión de Justicia que dirige el honorable diputado Alexis Jiménez nunca ha querido ponerlo ni siquiera en agenda. Ay, Alexis. Nunca ha querido ponerlo en agenda. Ay, Alexis. ¿Para qué? Para que hayan jueces especiales para conocer los casos de corrupción administrativa y que el proceso se inicie en la corte, no en tribunal colegiado ni primera instancia, para no ligarlo, porque uno de los grandes problemas preventivos es que estos grandes casos, Medusa, Pulpo, qué sé yo, que tienen parado la mayoría de los casos de esos infelices. Entonces, que se inicie en la corte y que la apelación se haga en la Cámara Penal de la Corte y que hayan jueces únicos y exclusivamente dedicados a conocer esos casos. Porque mira, ya tenemos casi 4 años y no tenemos la primera condena. Y los acuerdos que se están haciendo, muchos dicen que es por presión y chantaje del Ministerio Público. Yo no sé si es verdad. Los acuerdos que se están haciendo, pero no hay una condena todavía. Y si es así esos acuerdos, ¿qué lucha contra la corrupción es? Pero mire, por ejemplo, el que era en la mano derecha de Jean Alain, el jefe de su gabinete, está con todo su dinero y con toda la impunidad del mundo en España. Y ese ya lo descartamos porque ese dijo que iba a delatar el otro y ya quédate por allá y no vuelva a la República Dominicana y todo lo que tú te robaste no importa. Entonces, una sociedad así, por eso nosotros, el Frente Amplio, desde el Frente Amplio, y nosotros, y lo vamos a advertir, es posible que eso no... Mucha gente entiende que yo no debo de seguir siendo diputado, eso y yo lo entiendo. Ahora, yo necesito que los jueces, que este país sepa cuáles son los jueces que tienen todos esos presos preventivos, si están cumpliendo con su labor. ¿Cuáles son los jueces que tienen que arrodillarse ante el Ministerio Público? Y yo estoy indignado. Yo estoy en estos días, incluso he llorado por un hecho. Y yo lo voy a narrar aquí, porque ayer fue la vela. En el 2005 yo le conseguí un trabajo a un muchacho en la Junta Central Electoral. Yo lo conozco desde que nació, ahí en el 8. Conozco a su papá y conozco a su mamá y conozco a su hermano. Una hija de ese muchacho, de Orlando, su esposa, oye esto como es la sociedad dominicana. Una hija de él con su esposa. La esposa le vendió la hija a una persona de Baní, una muchacha de 14 años. Miren, escuchen esto, la sociedad dominicana. Y él fue para allá con un machete de poner el viejo a quitarle su hija a ese señor. Ese señor no está preso. ¿Y tú sabes qué hicieron su hija y su madre? Le pusieron una querella a él por violación. Ay, Dios santo. Al padre y al esposo. Pero esa querella estaba ahí. A esa querella nunca se le dio curso. Un día, una fiscal vio esto. Y esta querella aquí. Y sin hacer ninguna investigación y sin nada, que es lo que me indigna, fue y lo buscó preso en la Junta. Él trabajaba en seduración. Eso ocurrió recientemente. Tenía desde el 2005, 19 años trabajando en la Junta. Fue y lo agarró preso, pide medida de cohesión, le echan 3 meses de prisión. El juez sin ninguna investigación ni nada. Dura 6 meses. El lunes pasado, yo me entiendo, la gente no quería decir, porque esos son casos que la gente no lo habla. No quiere hablar. El lunes pasado,
la jueza conoce el caso y le pregunta a la fiscal, ¿y dónde está la grabación GESA, de la cámara GESA? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está todo? Después que tiene 6 meses preso, le dieron 3 medidas de coerción en la revisión. Y la jueza lo suelta puro y simplemente. Y la muchacha terminando de leer su libertad, y él saliendo del tribunal, ahí mismo le dio un ataque y se murió. Ay, Dios. En el mismo tribunal. Wow, Óyeme, Dios santo, ¿cómo? José, óyeme, José. Ay, Y esa es la justicia que nosotros tenemos. Esos son los fiscales que nosotros tenemos. Ay, Dios santo. Y esos son los jueces que tienen que aceptar todo lo que le piden los fiscales que nosotros tenemos. Wow. Wow. Yo he llorado eso porque ese muchacho lo mató el sistema. Ay, Dios mío. Lo mató el sistema. Yo he llorado porque en una sociedad que pase eso, no puede ser, no podemos llamarnos sociedad. Nosotros somos cualquier otra cosa, menos país que pase como eso. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? Entonces, y eso pasa cada rato. Aquí hay decenas de personas que están en esa celda en todo el país, presas de manera injusta, porque a alguien se le ocurrió ponerle una querella, poner una acusación, porque aquí los fiscales no investigan. Y la policía mata para romper cadenas. Son dos cosas. La policía mata al delincuente para romper la cadena de la investigación. Cuando el delincuente crece, que ya se ha hecho popular, porque yo digo que siempre aquí alguien protege a un delincuente. Es igual que lo de Kiko La Quema. ¿Cuántos años no duró Kiko La Quema? Entonces, la muerte de Kiko La Quema estaba sellada porque había que romper la cadena de la investigación. Muerto Kiko La Quema, todo el mundo libre. Todo lo que lo protegieron, todo lo que lo ayudaron, todo lo que lo contribuyeron a convertirse en un líder delincuencial, ya eso está tranquilo. Y así pasa una y una otra vez. Ojalá alguien, y yo no quisiera saber que eso sea una política de Estado, de que en los últimos 20, 25 años, más de 15,000 jóvenes de 16 a 29 años han muerto a manos de la policía. Y no estamos en una guerra. Yo no sé si es porque antes, en los 12 años, la juventud lo mataban por su ideología política y su decisión de luchar por la democracia en este país. Pero ahora los jóvenes están en manos de la delincuencia y de la policía. Si no lo mata el delincuente, lo mata la policía. Entonces, lo que está viviendo la juventud en nuestros barrios. Y hay que agradecerle porque alguien en algún momento, y yo me siento satisfecho por la labor que he realizado, nosotros llevamos al director de control de drogas a la Comisión de Derechos Humanos. Y él nos prometió, y hay que reconocer que cumplió. Ustedes se recuerdan que aquí vivían diciendo que se le ponía droga a los muchachos en los barrios, que era real eso. Sí. Eso se ha disminuido a la mínima expresión. Sí. Y eso yo tengo que agradecérselo a Cabrera Ulloa, porque sacó de la Dirección de Control de Drogas más de 200 policías y le puso cámara a todos los miembros de la Dirección de Control de Drogas, y él ve en tiempo de real porque nos llevó allá cuando un agente de la Dirección de Control de Drogas le cae atrás a una persona y él lo ve en la cámara, porque si no tiene cámara no puede hacerle persecución. Entonces a Cabrera Ulloa yo tengo que reconocerle eso, porque hay que decir, y eso es positivo. Y ya tú no oyes la queja que le pusieron droga a fulano de tal. Entonces, funcionarios como eso nosotros tenemos, pero nosotros los llevamos, los sentamos allá en la Comisión de Derechos Humanos. Y él escuchó y él escuchó y actuó. Y después, un mes después, nos llevó allá a la Dirección de Control de Drogas, que no es lo que ha hecho la policía. ¿Y no se han planteado ustedes llevar allá a Miriam Germán? Para ver si Miriam Germán enfrenta definitivamente esa mafia de la Victoria, o le deja el cargo a otra persona que lo pueda hacer, o le dice al presidente que si ella no lo puede hacer, que desmantelemos el país porque ganó la delincuencia. Bueno, en el caso de la Victoria y en el caso de la coronela María Isabel, la delincuencia no ganó. La delincuencia arrodilló a las autoridades. Yo hoy me siento avergonzado de ser dominicano. Hoy me siento avergonzado. Pero voy a seguir luchando. No me voy a arrodillar, aunque esté avergonzado hoy.
Yo quiero de nuevo volver a ser diputado. Yo sé que la tengo difícil, pero con la ayuda de Dios y de que la gente entienda de que que yo me merezco 4 años más como diputado, voy entonces a empezar a trabajar como el tema penitenciario, como estamos fiscalizando, que es la única vez que se está fiscalizando la ley de tránsito, movilidad y seguridad vial, que lo hemos tenido que, con este tema de la Victoria, un poco disminuir, pero vamos a entrarle a ese tema de esa ley, de fiscalizarla, para ver cómo resolvemos el tema del tránsito en la República Dominicana, de que somos el país de mayor muerte en accidentes de tránsito. Nosotros somos un país violento, más de 5,000 personas cada año mueren en la República Dominicana de manera violenta, y la mayoría de eso muere por accidentes de tránsito. Más de 200,000 millones de pesos se invierten solo en salud por accidentes de tránsito. Aquí no hay cultura de que la aseguradora le paguen al Estado. Cada vez que le dañan un puente, tumban un palo de luz en un accidente, se llevan todo los alambres, derrican cosas que son propiedad del Estado. Sí. Y la aseguradora no le cubren, no le pagan al Estado. Deben de cubrir. Entonces, y los ayuntamientos también tienen que ponerse en eso. Tienen que ponerse en eso. Entonces, todas esas de las cosas es. ¿Por qué? Porque yo me he leído o sé la Constitución 43 veces. Porque mi herramienta es la Constitución. Y yo digo que si el Congreso, si los diputados y diputadas, o el Congreso en sentido general, asumiéramos el rol que nos da la Constitución, este país fuera totalmente diferente, porque el constituyente nos dio un orden de actuar. Ustedes nos dijo, ustedes representan, ustedes fiscalizan, ustedes controlan y ustedes legislan. Lo último que nos puso el legislador fue el constituyente, fue a legislar, y esto es lo primero que hacemos. Tenemos 32,000 normativas. Pero la fiscalización es lo que nos va a permitir. Si una ley hay que suprimirla, si hay que cambiarla, si hay que modificarla. No legislar sin antes saber si la ley la vamos a aplicar. Porque si aquí aplicáramos la ley, este país fuera de maravilla, porque aquí tenemos leyes. Fuera mejor que Singapur. Claro. Pero ¿cómo usted ve el hecho de que no se haya activado las parras en un momento donde yo creo que como está la Victoria, Las Parras viene siendo como un paraíso? No, o no se haya terminado San Juan, que está en más de un 90% de construcción. Entonces eso de Las Parras tampoco yo lo entiendo, porque decíamos que hay 54,000 bienes incautados, decomisados o abandonados, y cada vez que se está juzgando un barco no lo llevan al tribunal, o un avión, o una casa. Entonces, si Las Parras es un cuerpo de delito, que el juez, y no estoy metiéndome en el juez porque ellos tienen esa voluntad, pero el juez que haga un descenso allá y haga un ejercicio y saquen todas las pruebas que hay, entonces le entregan a las autoridades y terminemos eso y metamos esos presos ahí, organicemos. La autoridad dice que ahí no hay agua, que el sistema cloacal y el sistema de acueducto no se instaló, que no hay sistema eléctrico y que por lo tanto los niveles de seguridad son muy frágiles, y que unos dicen que faltan 2,000 millones, otros dicen que 1,600 millones para terminarla. Otros que son 300 nada más. Pero si el presidente o el gobierno tuviera el deseo y la determinación que nos solicita a nosotros, que nosotros le aprobamos un préstamo como o un fideicomiso o una alianza público-privada, y que presente un presupuesto complementario y resolvamos eso. Porque para otra cosa al metro hay rapidísimo, ¿me entiendes? Sí. Y para la línea 1, para la línea 2 y para la línea 3. Entonces yo creo que esos son cuentos de camino. Y lo que dijo Jean Alain Rodríguez, que él conoce a los constructores y que son los mismos que ahora están trabajando en el muro, que deberían poner atención a Las Parras, y que deberían dejar un poquito pausado el muro. Bueno, porque que los familiares, bueno, el tema de la sociedad dominicana es que no tenemos una sociedad
que no tiene los niveles para exigirle a la autoridad su responsabilidad de cumplir con la ley. Tenemos una sociedad lamentablemente que no es bruta, que es inteligente, pero los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad lo llevan a ser sumisa. En otro país, mire, la procuradora se habría ido el director de prisiones, el presidente estuviera seriamente cuestionado y tuviera que tomar acciones, pero solamente lo pagaron por donde la soga rompe del lado más fino, con la pobre coronela. Entonces, así es que funciona esta estructura. De los pocos que quieren enderezar en el país, se convierten en un estorbo para el sistema y el mismo sistema te desecha. Yo quisiera hacer un llamado a la República Dominicana. Miren, yo no conozco la coronela. La vi el día que fui a La Victoria. Y hablé con ella por teléfono. Esos son mis únicos 2 contactos que he tenido con esa mujer, con María Isabel Morales Gil. Solo 2 contactos. Pero he investigado su origen, he hablado con amigos, con gente relacionada de ella. He hablado con militares que han estado al mando de ella. Y ojalá la sociedad dominicana hoy estuviera exigiendo no solamente protección, sino que ella fuera la jefa de la Policía Nacional. Yo creo que esa coronela si el presidente de la República hiciera un acto de justicia, hoy la hiciera general a ella y la pusiera jefa de la Policía Nacional. Y de seguro que en meses, si no la asesinan, ella resolvería el problema. O por lo menos empezaría a resolver el problema de la delincuencia en este país. Porque esas son de la gente que no duran en los cargos, porque tienen la determinación, tienen el valor, tienen la fortaleza, tienen la moral. Como me escribió un juez cuando yo vine de La Victoria, que fui con los psicólogos, me dijo: diputado, usted tiene la moral para eso. Wow. Porque yo estoy en esto por amor y no tengo miedo. Cogí la política por amor, no me he beneficiado de la política, no hago negocio, no tengo negocio. De hecho, mi oficina de 30 años renuncié desde que fui regidor y no he vuelto a ejercer desde que fui regidor. No vende exoneraciones ni traspasos. No vendo. Es más, de hecho, renuncié a mi exoneración en el Congreso. De manera que gente como la coronela María Isabel, gente como la viceministra de Interior y Policía, esa mujer, la sociedad dominicana tiene que protegerla, tiene que ayudarla y decirle a las autoridades que gente como ella son los que tienen que estar en el gobierno. Son las que tienen que estar en el gobierno y las que tienen que dirigir. Así es. Mire, yo quiero agradecerle su presencia y yo me comprometo públicamente a votar por usted. Y exhorto a esos seguidores que, aunque esto no es una entrega que se ha hecho con fines políticos, pero yo entiendo que la gente seria hay que preservarla. Ya está bueno de que en el país le demos cancha a toda clase de sinvergüenzas, que una vez llegan al poder, que una vez están dentro de las mieles, se olvidan de todos aquellos que están allá abajo. Sin embargo, usted no ha sido así. Usted ha mantenido una postura, e incluso nosotros hablamos de ese tema de las cárceles la primera vez que usted estuvo aquí, donde usted decía cómo se podía controlar. Y aunque no es un referente, por ejemplo, de derechos humanos, pero Nayib Bukele está controlando la delincuencia en su país. Y tiene un modelo carcelario donde él tiene arrinconados a esos pandilleros. Entonces, cuando no hay voluntad política, porque la política es lo que mueve las demás acciones, lamentablemente nada va a cambiar. Todo tiene que comenzar desde arriba y todo tiene que comenzar con un gobierno íntegro que vaya poniendo a un lado todas esas manzanas podridas y quedándose con lo mejor para con esa selección construir una nueva República Dominicana que no es que exista la delincuencia, pero reducida al más mínimo posible,
con una sociedad productiva y que vaya por ese mejor rumbo. Y es por ello que yo creo en usted y públicamente me comprometo a darle mi voto. Ya saben por quién voy a votar el día de las elecciones el 29 de mayo. Yo te voy a agradecer y como yo no voy a estar en la boleta, porque lamentablemente yo soy un voto indirecto, se vota por mí votando en la boleta 14 del Frente Amplio en el nivel de diputado. La boleta 14. 14 del Frente Para allá Amplio. vamos. Sí. Entonces, para ver si podemos ampliar nuestra matrícula, porque del Frente Amplio nomás soy yo solo, ojalá pudiésemos tener 2 o 3 diputados más para nosotros constituir un verdadero bloque que empiece a exigir el cumplimiento de la Constitución. Yo le digo a todos los partidos políticos, sobre todo a la izquierda política, que si nosotros agarráramos nuestra Constitución y exigiéramos el cumplimiento solamente de esta Constitución, por la que Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, se murió en la montaña peleando por la Constitución de 63, y Camaño se alzó para el retorno de la Constitución. Nosotros, esa Constitución que dicen que es de Lionel, o que esa, yo creo que en la etapa que vive la sociedad dominicana, yo creo que reclamar el respeto de la Constitución, salir en defensa de la Constitución, porque esa Constitución nos está diciendo que nosotros somos un Estado social, democrático y de derecho, y que la distribución de la riqueza es una garantía constitucional. Sí, finalmente, sobre la intromisión de la ONU en este asunto de Haití, ¿cuál es su postura? Mira, nosotros, de hecho, el presidente nos designó una comisión que tuvimos en Bruselas y en París para el tema haitiano. Yo creo que las Naciones Unidas han fracasado con el tema haitiano, porque el tema haitiano no es las Naciones Unidas. El tema haitiano es Estados Unidos. Es decir, cuando Estados Unidos decida resolver el tema haitiano, lo va a resolver el Coro Gros, Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Alemania. Cuando ellos decidan, van a resolver. De hecho, hay más. ¿Cuánto hace que hay casi 1000 haitianos entrenándose en Canadá? ¿Por qué no lo traen ya? Porque tienen más de un año allá entrenándose. Entonces, nosotros no podemos, es decir, yo creo que los Estados Unidos, para lo único que la República Dominicana puede servir es de ser puente para que los Estados Unidos acojan un millón de haitianos, se lo lleve para Estados Unidos, Alemania coja otro tanto, España coja otro tanto, Canadá coja otro tanto y Francia otro tanto, porque las Naciones Unidas ha hecho 11 misiones en Haití y no han resuelto el problema. ¿Por qué? Primero porque quieren resolver el tema haitiano sin los haitianos. Fíjate que CARICOM, las Naciones Unidas, pero existe el Grupo Montana en Haití. Sí. Está un grupo de universidades encabezado por Aristide, un grupo de intelectuales en Haití. En la parte norte de Haití, ese grupo económico, ahí eso está normal. Entonces, el tema haitiano es hacer un plan Marshall. ¿Usted recuerda el plan Marshall? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Para 50 años, para construir Haití. 50 años, un plan de 50 años. ¿Me entiende? Y eso sí, y con un acuerdo con esos países y con los haitianos. Obviamente que a la República Dominicana le afecta porque Haití es nuestro segundo socio comercial. Entonces nosotros necesitamos estabilidad en Haití, y debemos de ayudar, pero no aceptar campos de refugiados aquí. Eso, nosotros no tenemos territorio para eso. Ni siquiera los países de CARICOM, porque Haití tiene 11 millones de habitantes. Guyana tiene 580,000 habitantes. Si se le meten 10,000 haitianos, ya le destabilizan la economía. Sí. Es lo mismo que Jamaica Totalmente. Entonces, ninguno país de eso puede aceptar refugiados haitianos porque va a crear un problema interno. Ellos sí, porque Estados Unidos tiene 350 millones, Alemania tiene 70 millones, Francia tiene 60 millones, España tiene 50 millones. Ellos sí pueden aceptar 1 millón de haitianos y es como nada. Sí, totalmente. Pero nosotros si aceptamos 1 millón de haitianos, ya tenemos vamos a tener el 20% de la población. Vamos a quebrar como país y vamos a ser el segundo Haití en el Caribe. Exactamente, entonces no podemos, hay que ayudar a Haití, pero desde la posibilidad, la perspectiva de nosotros. Sí. Bueno, agradecerle, Juan Dionisio, por su tiempo y compartan este contenido para que lleguen muchas más personas y reiteramos que con su presencia, con sus datos, por la forma que usted se ha manejado, no con esta situación, sino con sus actuaciones dentro de la misma Cámara de Diputados, nos merece toda distinción y exhortamos a nuestros seguidores
a que pasen a la boleta 14 el 29 de mayo a depositar el 19 de mayo en favor del Frente Amplio. Así que gracias de corazón. Gracias a ti. Sí. Bye, bye.